Entonces vimos que es la señal del comienzo de la vida carismática, el hablar en lenguas. Y a eso justamente se le llama el bautismo del Espíritu Santo, o la evidencia inicial de esto es el hablar en lenguas. Veamos punto C, acontecimientos donde fueron llenos del Espíritu. El primero, bueno, Pentecostés, la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes comenzaron a hablar? Ellos comenzaron a hablar según el Espíritu les daba. Acá tenemos una pequeña evidencia de cómo es este proceso, ¿no? No hablaba el Espíritu Santo por ellos como poseídos, ¿no? Sino que ellos comenzaron a hablar. Y lo que hacía el Espíritu Santo era inspirarlos para hablar. Por esto pongo entre paréntesis, inspirados por el Espíritu Santo. Después vamos a estar tocando más profundamente el tema del mecanismo, porque para personas que no reciben el bautismo del Espíritu Santo hay un bloqueo fuerte en esta parte, de que están esperando que el Espíritu Santo hable a través de ellos, que les tome la lengua, que les mueva la lengua, y el Espíritu Santo inspira. ¿Bien? Aunque hay muchos y muy variados testimonios con esto, ¿no? Pero estamos hablando mayormente de lo común, de lo que es común. Después hay experiencias tremendas y bueno, después tal vez el jueves le pedimos a Gris que cuente su experiencia, que fue tremenda también. Pero las experiencias fuertes de bautismo del Espíritu son excepciones a la regla. ¿Bien? Entonces, cuando uno escucha testimonios muy fuertes, como por ejemplo, no podía parar de hablar en lenguas, se empezó la lengua a mover sola, o bueno, cuestiones así, ¿no? Las personas que oyen se meten en la cabeza, esa es la forma, esa es la única forma, y todos están esperando lo mismo. ¿Bien? Y son cientos las experiencias que se tienen con el Espíritu Santo, y muy variadas una de otras, ¿no? Así que primero vemos lo que es común para todos, después, bueno, si Dios quiere agregar un plus a eso, bienvenido, ¿no? Pero muchos cuando escuchan testimonios así fuertes, ¿no? Se quedan con ese modelo y dicen, no, tiene que ser igual a la experiencia de fulano, tiene que ser igual a la experiencia de Mengano. Y no. Bien. Acá recibieron todos el Espíritu Santo, comenzaron ellos a hablar en lenguas y el Espíritu Santo les daba cómo hablar, el inspirados. De la misma manera, siempre hacemos énfasis en esto, de la misma manera la profecía. La profecía habla, la persona habla siendo inspirada por el Espíritu Santo. Pero Dios no toma la lengua de la persona. ¿Bien? La persona tiene que estar poniendo de su voluntad para estar hablando. ¿Bien? Y cuando comienza a hablar, ahí va siendo inspirado y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, y lo que termina diciendo es inspirado por Dios. ¿Bien? Pero no es de forma mecánica. La persona está hablando y la inspiración venía y la persona lo tenía que hablar, lo tenía que decir. ¿Bien?
de la misma manera las lenguas. No es algo mecánico. Así que el primer acontecimiento, Pentecostés. ¿Qué ocurrió? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, después de que fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo se dieron cuenta de que fueron llenos del Espíritu Santo? Por esta manifestación. Sobre los samaritanos, dice Pablo, dicen que Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, del 17 al 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Bien? En este caso, en Hechos capítulo 8, no dice que hablaban en lenguas específicamente, no lo aclara, pero lo da a entender que hubo una manifestación visible del bautismo del Espíritu Santo. Dicen en el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ahí dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. La pregunta es, ¿qué vio Simón? Bien, vio una manifestación externa. Hoy hay personas, hay creyentes, hay pastores, hay denominaciones que dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo es en la conversión. Entonces, cuando la persona se arrepiente y si no sé, si se emociona, pasó delante del altar, está llorando, está levantando las manos y no sé, sintió la presencia de Dios, listo, tiene el bautismo del Espíritu Santo. No, eso no es la evidencia que muestra la palabra. De hecho, con Felipe había muchísimas señales. Dice el versículo 12, 8:12. Creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino en el nombre de Jesucristo, se bautizaban en el nombre de Jesús. También creyó Simón mismo, que habiéndose bautizado, siempre estaba con Felipe, y viendo las señales y los milagros que se hacían, estaba atónito. Así que a través de las manos de Felipe se hacían señales y se hacían milagros, ¿no? Personas, había muchísimas que recibían sanidades, que recibieron la presencia de Dios, ¿no? En la conversión seguramente hubo muchas emociones ahí también, ¿no? Sin embargo, Simón no le está diciendo a Felipe, quiero eso, ¿bien? O sea, ¿qué vio Simón cuando los apóstoles Pedro y Juan impusieron las manos? Vio otra manifestación. Y continuando todo el estudio del libro de Hechos, podemos llegar a la única conclusión lógica, es que los vio hablar en lenguas. Aparte, otra cosa, la experiencia de los apóstoles, ¿cuál fue? En el aposento alto, cuando recibían el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, hablaron en lenguas. Esa era su experiencia. Así que, ¿qué esperaban sobre las otras personas cuando pedían el Espíritu Santo? Tener la misma experiencia. Estaban esperando que también hablen en lenguas. Así que, seguramente, ¿no?, podemos asegurar que lo que vio Simón era a las personas hablando en lenguas y profetizando también. ¿Bien? Pablo. Fue entonces Ananías, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y habiendo orado por él, fue lleno del Espíritu Santo. Bueno,
Tampoco dice ahí y comenzó a hablar en nuevas lenguas. ¿Bien? Sin embargo, Pablo hablaba en nuevas lenguas. Primera de Corintios 14, 18, ¿qué dice? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que podemos decir, ¿cuándo puede haber empezado a hablar en lenguas Pablo? Lo más lógico es decir, cuando Ananías oró por él, enviado por Jesús, para que le imponga las manos y reciba el Espíritu Santo. ¿Bien? En la casa de Cornelio de Cesarea, Hechos 10, 45, 46, dice que mientras estaba Pedro predicando, fue derramado el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Vamos a ver el pasaje. Hechos 10. ...44... Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y por qué se dieron cuenta que cayó el Espíritu Santo? No porque caían en descanso, se caían al piso, no porque se ponían a llorar, ¿bien? Porque había emociones, sino que los judíos que habían ido con Pedro, que conocían la experiencia de Pentecostés, acá llamados los fieles de la circuncisión, vieron que a ellos les pasaba lo mismo que a los de Jerusalén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Ven? La evidencia que vieron para decir, uy, ahora los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál fue? Los vieron hablar en lenguas. Eso les confirmó que habían recibido el Espíritu Santo como ellos. Acá tenemos el tercer círculo en el que ocurrió el bautismo del Espíritu Santo. El primero fue Jerusalén, después en Judea, en Samaria, el acontecimiento de Felipe, ¿bien? Y acá los gentiles, afuera. Éfeso también, gentiles, hasta lo último de la tierra. Dice Pablo en Hechos 19:6 que les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta que vino sobre ellos el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas y profetizaban. Recordemos que Hechos lo escribe Lucas, dice pegadito del capítulo 19, está el capítulo 20, donde se encuentra Pablo después de Éfeso, nuevamente con Lucas. Si prestan atención en Hechos capítulo 20, ahí cambian los pronombres que utiliza el escritor. Hechos está escrito por Lucas, ¿no? Y en el capítulo 20, versículo 5, dice, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ahí se está agregando el escritor. Nos esperaron. ¿Por qué? Porque él también era parte de ese grupo. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Bien? Eso, ahí presten atención en los pronombres que cuando utiliza justamente el nos, ¿bien? Lucas, es que se está incluyendo él en la historia.
sino está contando como tercera persona. Así que Pablo acá, pegado de Éfeso, luego va para Macedonia y para Grecia, le cuenta este testimonio a Lucas, seguramente. Acabo de venir de Éfeso y me encontré con ciertos discípulos, no sabían nada del Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo, che. ¿Sabés que hablaban en lenguas y que profetizaban? Tremendo. Así que Lucas escribe, ¿no? También en Éfeso fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Por lo tanto, como conclusión tenemos que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo no solo es una experiencia posterior a la conversión, sino que es una experiencia comprobable, ¿bien? Identificada por las lenguas. Es una experiencia comprobable. ¿Cómo se comprueba la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Por la evidencia inicial del hablar en lenguas. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esto y a terminar este tema el jueves. Ahora vamos a estar viendo un poco sobre los videos. Video número 3 y video número 4. A ver, ¿quién quiere estar compartiendo algo? ¿O tiene alguna pregunta o algo que haya notado? Yo estoy abriendo mi archivo. Pampi, yo quería preguntar, porque la verdad que anoté tanto que hoy vi una parte del 5, pero lo que me llamó un poco la atención que dice que también hay 3 maneras de estar enfermo, ¿cierto? El abrir puertas, la falta de perdón y el odio, el resentimiento o las cosas que no han sido sanadas, ¿cierto? Sí. Después, lo otro porque no nos cuidamos, porque porque comemos mal, porque hacemos vida de sedentarismo y todo eso. Y hoy yo me había puesto a pensar un poquito cómo se hace para poder, como decía el pastor, cómo poder hacer para poder salir de eso que nos han metido, como dice el Romano 12, no se amolden a este mundo, ¿cierto? Porque es como decía él, a los 60 años ya vas a tener que tomar esto, vas a tener que hacer esto, es como... son muchas cosas para tener que cambiar para poder vivir esto nuevo que es en la fe de Cristo, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, eso que me llamaba la atención de lo que decía, ¿no? De cómo debemos cambiar nuestra mente, porque maltratamos el cuerpo, porque hacemos... Y bueno, y lo que los han metido culturalmente, ¿cierto? Que estamos todo el tiempo, o sea, recibiendo información o sea, hay que tomar esto, tener que hacer esto, o sea, tenemos que cambiar el patrón de la mente, me parece a mí, para poder vivir lo que Dios tiene para nosotros, porque el Señor quiere que seamos sanos, Él no quiere que estemos enfermos. Totalmente. Bueno, es un trabajo. Justamente es un trabajo y bueno, parte de ese trabajo es este curso, ¿no? Para Hoy, eso, sí. una disculpa, le quería comentar algo. Resulta que Oscar, mi esposo,
recién veníamos, que me conecté un poquito más tarde porque fuimos al hospital, porque, qué sé yo, está con tos, con un poco de molestia, con dolor de cabeza, por la tos le hace doler la cabeza y todo eso. Y digo, y hoy nos encontramos de decir, ¿cómo hacemos? Vamos al hospital, pero tampoco tenemos que ser... bueno, lo fuimos haciendo un montón de preguntas hasta que llegamos al hospital, pero era un mundo de gente porque se ve que están todos enfermos y ¿cómo se llama? No nos atendieron, pero digo, ¿cómo hacemos con lo que estamos ahora aprendiendo? ¿Qué hacemos? O sea, seríamos inconscientes si no vamos al hospital o que no tomamos la medicación. Es toda una cosa que es toda una... Bueno, empezó la batalla de la fe ahí adentro. Y eso es buena señal. Amén. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Ah? Y justamente el renovar nuestro entendimiento tiene que ver con eso, con el pelear la batalla de la fe. Esta batalla es diaria y la fe es progresiva. Desde acá vamos a ir sumando siempre. Y no debemos dejar de estar en contacto con estos temas nunca. Todos los días debemos alimentarnos de palabras de fe. Como dijimos en la clase pasada, ¿no? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros comemos todos los días pan, porque nos alimenta, o comemos, no sé, 3 veces por semana, 4 veces por semana carne, porque necesitamos esas proteínas o huevo, no podemos decir, bueno, porque ya comí hace un mes atrás, ahora no como. No, ya comí, este mes ya comí huevo. No, necesitamos semanalmente. Y hay cosas, vitaminas necesitamos diariamente. ¿Bien? Agua necesitamos, aire necesitamos por segundo. ¿No? Agua necesitamos constantemente. Entonces, el agua de vida nuestra es Cristo. Entonces, eso lo necesitamos continuamente. Bueno, esto se tiene que ver diariamente. Se tiene que estar reviendo, estudiando diariamente, analizando, orándolo, llenándonos de esto, ¿no? Yo no te puedo decir así como algo terminante, no tenés que tomar tal medicamento o no podés hacer tal cosa. Eso te lo va a decir tu fe, ¿bien? Uh-huh. Porque nada que se haga con fe, nada que se haga sin fe, produce fruto. Nada que se haga sin fe. Uh-huh. Entonces, porque lo diga otra persona eso, o porque yo esté obedeciendo a alguien que me dice, o esté tratando de hacer lo que vive otra persona, no es que me va a llevar a lograr la victoria. Lo que me lleva a lograr la victoria es haberlo encontrado en la palabra, haberme alimentado de eso, que eso pase a ser mío, pase a hacerse carne, eso. No solamente un conocimiento intelectual, pase a hacerse carne. El alimento, mi cuerpo, parte de mi cuerpo es el tomate, la lechuga, la cebolla, el huevo que comí ayer, ¿no? Los nutrientes los sacó mi estómago, empezó a correr por todas las venas, ¿bien? Es parte de mi cuerpo. Bueno, ya el alimento pasé a ser yo. Bueno, de esa manera tiene que ser la palabra de Dios. No tiene que ser el conocimiento intelectual solo, sino que tenemos que sacarle todos los nutrientes y que pase a ser nuestra vida. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos listos? Primero lo sabemos, ¿no? Lo sabemos por la convicción que tenemos, ¿no? Después, porque lo hablamos. Estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero lo hablamos en lo cotidiano, no lo hablamos en la iglesia, lo hablamos en el diario vivir. Cuando
tengo un problema de salud o me empieza a molestar, por ejemplo, un dolor de cabeza o un dolor de estómago, lo primero que hago es ir y ponerme a batallar contra eso. Antes, tal vez me iba al frasquito, a la cajita de medicamentos y me tomaba algo, ¿no? Bueno, después de renovar mi mente, en vez de ir ahí, me voy a la oración, ¿no? Y me pongo a batallar contra eso. En el nombre de Jesús soy sano, en el nombre de Jesús se va todo dolor, se va toda dolencia, no podés permanecer en mi cuerpo, te rechazo, te resisto en el nombre de Jesús y me pongo a batallar, a batallar, a batallar, a batallar hasta que se van los síntomas. No te voy a creer síntomas, no te voy a creer porque soy sano en el nombre de Jesús. Bueno, todo eso lo oro con entendimiento espiritual, no solo porque estoy repitiendo un versículo, Isaías 53, ¿no? Por su llaga fui sano, por su llaga fui sano. No, lo creí, me alimenté de eso, estoy plantado sobre la promesa de Dios y voy y peleo contra el enemigo, peleo contra los síntomas, ¿bien? Sacándolos plantado en la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a terminar esto? Te puedo decir, vas a terminar actuando de esa manera. Pero Y hoy, en el proceso te vas fortaleciendo. Hoy, exactamente. si sabes que necesitas estar ayudándote con una pastilla, la tomás. Tomás la pastilla. Si sabes, no, con eso voy a estar más tranquila, con eso voy a estar segura, bueno, a ver, pero sabé que un día vas a ser libre de eso también. Amén. Sí, a eso vamos. Claro, Hoy cuando fuimos al hospital fuimos orando y bueno, justo habíamos estado escuchando el pastor en la clase 5 sí, y bueno, y fuimos orando porque la verdad que se ha hecho todo está abriendo la mente a eso, porque uno es como que se va amoldando a lo que dice el mundo, a lo que nos vende. Y ahora, claro, bueno, es un conjunto de cosas, porque también tenemos que ver, cuidar el cuerpo, cuidar las emociones, claro, es un conjunto de todo. Yo pienso claro, que es sanar lo que hay que sanar y bueno, o sea, claro, es renovar la mente. claro. Pensaba lo que, este, En y es la, el tema de las emociones está la parte de la naturaleza moral que hablábamos del espíritu, ¿no? El cambiaré los corazones. Bueno, eso en las emociones está esa parte. Cuando nos vamos fortaleciendo en fe, desarrollando el amor, básicamente todo pasa por ahí, ¿no? Por desarrollarnos en el amor. Y para desarrollarnos en el amor debemos desarrollarnos en la fe. Como vimos en la clase anterior, necesitamos tener fe para amar como Dios nos pide amar, ¿no? Entonces, al desarrollarnos en el amor, ya empezamos a sanar las emociones, porque las cosas que antes nos afectaban por rabia, por faltas de perdón, bueno, ya no empiezan a tener, no tienen lugar porque está el amor actuando en nosotros, ¿no? Enfrentamos esas situaciones a través del amor. Después, el tema de los alimentos, del daño, podemos estar tomando cosas o comiendo cosas siendo inconscientes nosotros, ¿no? Mientras estemos plantados en fe, bien, es fundamental eso. Mientras estemos plantados en la fe, la palabra nos dice, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Bien? Ahora, ¿qué me produce el saber lo que contiene la Coca-Cola, saberlo, y todos los días tomarme 2 litros de Coca-Cola? No en una fiesta
esporádicamente, una vez por mes, tomar un vaso. No, todos los días tomarme 2 litros de coca. Sabiéndolo, si no lo sé, bueno, hasta puedo decir, estamos conscientes de que beberemos cosas mortíferas y no nos hará daño, ¿no? Aunque nos debería hacer daño, pero aún plantados en la fe podemos estar batallando contra eso. Sin embargo, si sabemos el mal que produce y seguimos tomándolo, ya ahí, ¿qué fe podemos tener? ¿No? Si sabemos lo que estamos haciendo. Eso nos juega en contra de la fe. Sí, Entonces, sí, sí. el no tener temor, cuanto más sano podamos comer y más sepamos de la alimentación, mejor, ¿no? Pero tampoco tenemos que ser nutricionistas. El comer lo más sano posible, bienvenido, es bueno. Pero cosas que nos matan, estamos plagados, estamos rodeados de cosas que nos pueden matar. En el aire mismo hay miles de bacterias, miles de cosas que nos pueden estar matando, solamente por respirar, ¿no? Pero Dios nos creó con un sistema inmunológico y la fe potencia el sistema inmunológico. Después les voy a subir el testimonio de John Lake, que le pusieron, estuvo en una pandemia mucho más grande que esta que se está viviendo mundialmente. Estuvo en una pandemia tremenda que fulminaba gran parte de todo Sudáfrica. Y él desafió a científicos porque se metía en lugares donde había cuarentena, él con su grupo, y no eran afectados. Y las personas que estaban ahí adentro se morían casi todos. Y ellos iban y ministraban las personas, eran sanadas las personas, y ellos salían y no eran afectados. Y le dicen, ¿cómo puede ser eso? Bueno, vamos a hacer una prueba, le dice Blake. Me ponen virus en la mano, lo analizan con microscopio y fíjense lo que pasa. Esa pestilencia que había en el lugar producía espuma, a las personas muertas les salía espuma en la boca. Tomaban esa espuma y se la ponían en la mano. Todos los virus vivos se los apoyaban en las manos y se morían cuando tocaban la piel de él. Él que decía, ¿cómo lo explicaba? El espíritu de vida que está en mí rechaza el espíritu de muerte que está acá. Así que no puede el espíritu de muerte entrar donde hay espíritu de vida. Bueno, está comprobado científicamente que el sistema inmunológico con las lenguas. Tengo un libro que encontré hace poquitito que habla de un 35 a un 40% se aumenta el sistema inmunológico en las personas que hablan en lenguas. Tremendo. O sea, ahí, justo de este tema que estamos hablando, en esta semana sobre el bautismo del Espíritu Santo, la importancia de esto, ¿no? El edificarnos espiritualmente y lo que produce el Espíritu en nosotros. Tenemos el Espíritu de vida. La palabra dice, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará vuestros cuerpos mortales. Mastiquemos, digiramos, rumiemos esta idea. El espíritu en el cuerpo muerto del Señor, que entró a su cuerpo y lo transformó y lo levantó, ese mismo espíritu es el que está en nosotros, pero obra a través de la fe. O sea, es increíble. Sí, se utiliza la palabra increíble, no quiere decir que no sea creíble, ¿no? Es sorprendente lo que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, lo que quiere hacer, pero siempre es a través de la fe. Entonces, somos nosotros los que debemos estar expandiéndonos en la fe para dejar obrar más el Espíritu Santo. Por eso mismo
mismo la importancia de renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Sí. Quería decir algo en el video 3, lo que me llamó mucho la atención, que dice la legalidad, la sanidad. Hay una ley, la legalidad. Exactamente. Y otra cosa, para la hermana Griselda, sin sombra de duda, tenemos que tener fe, pero sin atisbo de duda para nada. Esa es la cosa. Cuando hay un poquito de duda, por eso que a veces hace efecto esas panaceas que dicen, no, le dan agua con azúcar. Yo a mi suegra, que era muy ancianita, tenía dolor de una cosa, dolor de otra, y uno se ponía a pensar que darle tanto a medicación, le daba un poquito de agua con azúcar y se le pasaba el dolor, porque creía que le estaba dando un medicamento, y yo le estaba dando agua con azúcar, nada más. Y claro, es eso, es la fe que tenemos en eso que tomamos, ¿no es cierto? En eso que vamos al médico. Los chicos cuando eran chiquitos venía el doctor y se les iba la fiebre. ¿Por qué? Venía el doctor. Vino el doctor porque se le fue el miedo que tenían. Vino el doctor. Claro. En ese tiempo no éramos católicos nomás, no éramos creyentes así de esta manera, ¿no? Y si nos hablaba de jeringa, se nos iba más rápido. Es cierto. Pero lo de la legalidad, eso me llamó mucho, que es tal como dice la ley de la gravedad, es una ley también esta. Es una ley espiritual. Claro. Es una ley. No es un porque sí, no es ocurre a veces y a veces no. Es una ley. Por eso comparamos la fe con un lugar. Tenemos que ir a través de la palabra de Dios, ¿bien? A través del conocimiento de su palabra, nos vamos moviendo al lugar de la fe perfecta, donde recibimos todo el don de Dios. ¿Bien? Es un lugar al que tenemos que ir moviéndonos. Mientras no estamos en ese lugar, tal vez estamos pensando, bueno, ¿será, no será, puede ser? Tal vez le funciona a uno, a otro no. No, esto es una ley espiritual. Dios no actúa así porque tira dados y dice, vamos a ver si sanamos, si no sanamos, si salvamos, si no salvamos, si bautizamos en el Espíritu Santo o no bautizamos en el Espíritu Santo. Él no está tirando los dados. Él ya determinó una cosa. Y todo lo que estamos hablando son dones ya dados a la iglesia. La salvación es un don de gracia dado a la iglesia. La sanidad es un don de gracia dado por su obra expiatoria en la cruz. Se llevó nuestras enfermedades. El bautismo del Espíritu Santo es un don ya dado a la iglesia. Todas estas cosas ya están dadas a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que sola y exclusivamente depende de nosotros. Me escucha un reformado y dice, ¡ay! Se agarra la cabeza, ¿no? Un bautista del sur reformado dice, pero la soberanía de Dios, Dios elige, Dios... No, es una doctrina errada esa. Dios ya dio la salvación, como dio la sanidad, como dio el bautismo del Espíritu Santo. Ahora es la fe la que va a estar tomando el don dado por Dios. ¿Es por gracia? ¿Es por obra? Es por gracia. La fe nunca es una obra. La fe es lo opuesto a la obra, justamente. Todo lo hizo Jesucristo. La salvación la conseguimos a través de Jesucristo, la sanidad a través de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Él fue glorificado para que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia y pueda estar en todos. ¿Bien? Ahora, todo eso lo recibimos a través de ¿qué? Del creer. Sola y exclusivamente a través del creer. Por eso, al renovar nuestra mente, nos vamos moviendo a ese lugar de la fe en que podemos estar recibiendo.
Mientras tanto, no tenemos renovada toda nuestra mente, estamos un poco con el pie adentro y un poco con el pie afuera. Hablándolo sobre la enfermedad, ¿qué hicimos toda la vida? Toda la vida nos dolía algo, fuimos y tomamos una pastilla, o íbamos al médico, ¿bien? Lo último que hacíamos era orar. Bueno, mientras vamos renovando nuestra mente, ¿qué hacemos? Bueno, oramos y si sentimos que necesitamos la ayuda de una pastilla, la tomamos. Hasta que terminamos de renovar nuestra mente y estamos convencidos de que la sanidad ya es una obra dada, de que se tiene que hacer carne en mi vida, se tiene que hacer, entonces me pongo a pelear con esos síntomas, ¿no? Y recibo la sanidad que el Señor nos dio, ¿no? Pero eso ocurre en la renovación de la mente. Lo importante es seguir renovándonos constantemente. ¿Bien? Sí, antes el último recurso era el milagro, ¿no? Cuando dicen los médicos, solo un milagro lo puede salvar. Sí. Y tendríamos que hacer que primero fuera eso. Exactamente. Ahí pedíamos. Claro. Cuando decían solo un milagro, ahí pedíamos. Hoy estaba con un pensamiento en la cabeza, tal vez es un poco fuerte, tal vez lo tendría que decir en la última clase, que tenemos más renovada la mente. Pero tenía un pensamiento, ¿no? Hoy Baal en la iglesia es en parte una porción de la ciencia. Porque la iglesia termina adorando, termina buscando en parte de la ciencia, termina buscando las respuestas antes que en cualquier otro lado. Tal vez les parezca fuerte, ¿no? Pero mastiquémoslo. A ver hasta dónde es adoración. O sea, yo me fracturo un brazo y voy a un cirujano, ¿no? Hay medicina correctiva. La ciencia avanzó de una manera impresionante en muchísimas áreas. Y con ciencia no estoy metiendo todo adentro de la bolsa, ¿bien? Pero hay un montón de cosas que no son correctivas, que no es, bueno, tenés un problema, vamos a trabajar para solucionarlo. Hay un montón de cosas preventivas que terminan haciendo daño. ¿Bien? Que estamos suponiendo un mal a futuro y la ciencia nos está prometiendo no tener ese mal a futuro. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo la confianza ahí. Eso sería la ciencia preventiva. Si miran en las publicidades de la televisión, la mitad son medicamentos, la farmacia está desde hace décadas ya tomando todos los medios, ¿no? Si tenés cualquier dolorcito, dolores musculares, toma esto. Dolor de cabeza, toma esto. Todas las publicidades, ¿no? te muestran así. Entonces, ¿cómo actúa uno? Uy, me duele un poquitito el hombro, me voy a tomar la pastillita esa que vi en la publicidad. ¿Bien? Y por otro lado, la preventiva. Dios no me creó completo, entonces necesito tomar las vitaminas que me están vendiendo, ¿no? Roche. Necesito vitamina C, necesito magnesio, necesito esto, necesito el otro. ¿Por qué? Porque Dios no sabe nada, porque Dios me creó incompleto y la alimentación ahora es una porquería, ¿no? Entonces necesito lo que me vende San Farmacia para poder estar sano completamente. ¿Y quién devoto de San Farmacia dura 105, 110 años, ¿no? Ningún devoto de San Farmacia dura eso. Bueno, ahí
vemos cómo Baal se convirtió ahora en farmacia. Entonces, cuando empezamos a ver también el trasfondo de la parte de la farmacéutica, ahí ya se abre otro mundo y empezamos a rechazar un poquito algunas cosas que vienen por ese lado, ¿no? Pero bueno, por ahora quedémonos con este tema, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y sepamos que Dios nos creó completos, nos creó perfectos. ¿Querés tener un sistema inmunológico fuerte? Está en la presencia de Dios. Viví la palabra de Dios. Poné toda tu fe en la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a mí no me tocará. Están todos contagiados en el trabajo. Se murió aquel, se murió aquel. El espíritu de fe que dice, a mí no me tocará, ¿no? Y no estoy temeroso. Uy, que no me toque, que no me toque. No, el espíritu de fe dice, a mí no me tocará. En mí está el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesucristo. En mí está el espíritu de vida. ¿Bien? A mí no me tocará. Así que fortalezcámonos en la fe. Estamos completos en Él. Y sin temor. El temor es el peor de los enemigos. El temor es peor que cualquier virus físico. De hecho, el virus físico entra por el temor, una de las puertas principales. Hicieron una prueba científica con el temor y también era, no recuerdo el porcentaje, pero fue un porcentaje muy alto en el que las personas con temor se le abrían los poros de la piel y les eran receptivos a los virus que tenían las otras personas por el temor. ¿Bien? Habían metido en una misma cabina a personas que tenían gripe, que tenían algo, y a personas que no tenían nada, estaban hablando lo más bien, las monitoreaban y estaban lo más bien. Después meten otro grupo y le dicen, cuidado, que estas personas tienen tal enfermedad. Cuando le dijeron eso y los metieron en una cabina encerrada, las personas que estaban sanas, la inmunidad natural que tenían se les debilitó. Que estaban receptivos a toda la enfermedad que había alrededor. ¿Qué había provocado eso? Solamente una palabra. Cuidado con esto. Hoy estamos bombardeados por la televisión. El virus está a la puerta. Viene por tus padres, por tus abuelos y ahora viene por ti. Es tremendo. No teman. No teman, manada pequeña. Sí. Estaba recordando que dice que cuando uno tiene miedo, los perros los siguen, los perros te atacan si tenés miedo. Y, sí, se desprende algo químico. Claro, justamente al decir que se abren los poros, debe ser justamente eso, ¿no? Que uno exhala un olor característico porque se abren los poros justamente, ¿no? Sí, eso sí, debe sí. pasar. Acordé de eso de cuando éramos chiquitos, que nos decían, no tengas miedo que es peor, con los perros te siguen. Claro. También con las impresoras. Cuando yo estoy apurado y tengo miedo, mi impresora se pone a fallar. Así que me tengo que hacer el que no tengo miedo. Si no, falla. Bueno, amados, vamos a orar. Nos despedimos, continuamos el jueves, Dios mediante, pero sin temor. Alguien dijo por ahí 360 veces, dice la palabra no temas, ¿no? Por algo es, una para cada día.
un día lo busqué en una Biblia electrónica, no era exactamente eso, pero eran muchísimas. Eran más de 150 veces. Así que no temas, no temas. Estamos fortalecidos en Él. ¿Bien? Amado Señor, gracias queremos darte por esta noche que podemos compartir juntos. Gracias, Señor, porque a través del espíritu de fe que estuvo en los patriarcas, que estuvo en Moisés, que estuvo en Josué, en Caleb, que estuvo en los profetas, a través del espíritu de fe que también estuvo en Jesús, porque anduvo como hombre caminando en fe también. Y en los apóstoles, a través de ese mismo espíritu es que vencemos al mundo, Señor. A través de ese mismo espíritu es que nada es imposible para el que cree. Y nosotros hablamos esto, Señor. Tenemos el espíritu de fe. Gracias te damos porque en ti estamos seguros. Gracias te damos porque somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor, porque nos diste la victoria. Gracias te damos, Santo Dios. Bendigo la vida de mis hermanos en tu nombre, Jesús. Te pido por cada situación que ellos estén viviendo, que estés en esa área, Señor, continúes hablándoles, continúes renovando su entendimiento, fortaleciéndolos en la fe, Señor, y guiándolos a más, Señor. Vamos de gloria en gloria contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.